Hola, mi nombre es Andrea Peña, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y en el siguiente video haré la explicación sobre los diferentes proyectos ambientales autosostenibles que tenemos aquí en nuestra región del Meta. Específicamente hablaré sobre la finca Cosmopolitana. Es una finca en donde se tienen diferentes procesos que favorecen a nuestro medio ambiente. Realmente es un aula viva, es un escenario en donde podemos encontrar gran variedad de ecosistemas, en donde se contribuye al cuidado y la conservación del medio ambiente, en donde se hace el uso de tecnologías apropiadas, en donde se tiene la comercialización de productos generados allí mismo. Es una apuesta de educación, de salud, de cultura, es una apuesta de empleo, es una apuesta de agroturismo y sobre todo es un ejemplo a seguir. Es un proyecto que ha venido surgiendo desde el año 1995, año de su creación, por los hermanos González, donde decidieron coger un área específicamente de 13.5 hectáreas totalmente deforestada y sembrar allí árboles nativos de la región de la Orinoquía. Bueno, iniciaré explicando el diagrama de flujos de procesos, los principales de la finca. Bueno, entonces aquí tenemos, bueno, principalmente lo que sostiene esta finca turística es toda la riqueza natural, tanto de flora y fauna, en especial de flora. Todo va conectado entre sí. Entonces, lo primero que se hace es la cultivación de las plantas y árboles con diferentes funciones. Tenemos las plantas medicinales, tenemos las ornamentales y tenemos pastos, tenemos forrajeros. ¿Cuál es su ingreso? La semilla, el abono orgánico, la herramienta y la mano de obra. Por supuesto que el agua. Sus salidas, ¿qué son? Frutos, material vegetal, oxígeno, principal función de la flora, nutrientes al suelo. ¿Qué se hace con esta? La alimentación de animales y también para consumo humano. ¿Cuáles son las entradas para la alimentación de los animales? Entonces tenemos los desechos orgánicos, desechos o productos orgánicos de la cultivación y la purina. Como salida tenemos el abono orgánico, los residuos fecales. Bueno, ahí contribuye al siguiente proceso. El siguiente proceso que tenemos es el biodigestor. Tenemos dos en la finca de diferentes tamaños, pero solamente se tiene uno en funcionamiento. ¿Cuál es la principal alimento de estos biodigestores, que son los espacios donde sucede un proceso microbiano para la generación del biogás? Es alimentado por desechos orgánicos. Entonces, parte de esos desechos orgánicos del anterior proceso van al biodigestor. Sí. ¿Qué se hace? El proceso microbiano, donde finalmente tenemos el biogás. No. Entonces van directamente esos desechos orgánicos a abonar toda la cultivación que se tiene en esta finca. Otro de los procesos que tenemos es el trapiche, que es un molino de caña de azúcar, en donde se genera productos como la miel de azúcar, la panela y el vino, en donde su bagazo también es usado como forrajeros para los cultivos de ornamental, horticulosas. Otro de los proyectos que se tienen allí es la producción de chocolate de muy buena calidad, con una producción de cacao de su semilla allí mismo. Se tienen 3 especies diferentes para la producción de este producto y se tienen muy buenas ganancias económicas. Entonces volvemos a la generación de biogás. ¿Qué se hace con este biogás? El aprovechamiento en las cocinas para la cocción de los alimentos. ¿Cuál es la entrada del biogás? Los alimentos, el aceite, condimentos, agua y otros componentes útiles para este proceso.
¿Cuáles son sus salidas? Pues dióxido de carbono y otros gases, vertimientos y desechos orgánicos de la cocina. Estos desechos orgánicos, o sea, todo es un ciclo. Estos desechos orgánicos son aprovechados, llevados a una zona de compost que explicaré en la parte más adelante, que son aprovechados notablemente. Luego de la cocción de los alimentos, de la preparación de los alimentos, se tiene con la compra y el consumo. ¿Por quiénes? Por los visitantes y por quienes residen en este lugar, para el cuidado de este lugar, quienes trabajan allí. Una fuente energética bastante aprovechada y creo que una de las más importantes junto con la del biogás es el aprovechamiento de los rayos solares, de la energía solar. ¿Cómo se hace? Por medio de paneles solares. Entonces, aquí tenemos la decisión. Sí, se hace el aprovechamiento por paneles solares, en donde por medio de celdas fotovoltaicas es transformada esa energía solar en energía eléctrica. Y cuando no se hace el aprovechamiento, pues obviamente está a disposición de toda la finca, es un recurso natural que inagotable. También se hace el aprovechamiento por un deshidratador solar, en donde se deshidratan algunas semillas para el aprovechamiento como producción de productos como mermelada, aromáticas, y además de esto deja muy buena ganancia también. Dando continuación, tenemos el plano de toda la finca, de las entradas y las salidas de los diferentes procesos. Aquí en la parte, en el diagrama de flujo se explicó muy superficialmente, pero entonces aquí ya vamos a dar una explicación de cómo es toda la distribución de esta finca. Bueno, principalmente en la entrada, para la entrada a la finca tenemos un sendero de palmas africana que nos da la bienvenida a este escenario tan maravilloso, y luego se llega a un kiosco de reuniones o de bienvenida. Aquí es donde se reúnen los visitantes con las personas acompañantes durante las diferentes rutas. Y ya daré una explicación sobre toda la ruta realizada en la finca. Bueno, como les decía, aquí tenemos el kiosco de las reuniones, que en este momento es alimentado por energía eléctrica. Y tenemos el trapiche. Aquí tenemos nuestro molino, el ingreso de la caña de azúcar y energía eléctrica, y la generación de panela, miel de azúcar y vino del bagazo. Luego tenemos nuestro biodigestor. Él tiene un diámetro de 9 metros de largo y 1,20 de alto. Tenemos la marranera, donde encontramos 4 marranos para la alimentación del biodigestor. Todos sus desechos orgánicos que son de vegetales, de frutas, de purina, agua, materia fecal, son conducidos aquí directamente al biodigestor por medio de una tubería de 6 pulgadas, de PVC de 6 pulgadas. Y finalmente tenemos los lixiviados, que es abono líquido, muy aprovechable también como el abono sólido, y la generación del biogás. Aquí por medio de oleoductos es conducido a la cocina, pero en el momento no se tiene en funcionamiento. Tenemos los galpones de gallinas. Estos son gallinas semicriollas, ya que son alimentadas con plantas como el bore, la lechuguilla, que son producidos aquí mismo en la finca. Y pues de purina. Bueno, algo importante es que también tienen una fuente proteínica producida en este mismo lugar, y es la larva de mosca doméstica. ¿Cómo se hace? Por medio de material forrajero. Se deposita junto con la materia fecal del marrano y se deja durante 3 días. Genera estas larvas y a ellos les encanta. Entonces es una gran fuente alimenticia para estos animales. Aquí se hace la venta de los huevos, y igualmente para el consumo, y también pues de las gallinas. Tenemos la conejera y el galpón de patos. En el galpón de patos pues se tiene las salidas que son sus huevos, y también son para el consumo.
son animales para el consumo. Son alimentados igualmente con lechuguilla, flor de loto, purina y agua. Tenemos la conejera. La conejera tiene como entradas el bore, la lechuguilla también es muy aprovechada para su consumo, les encanta también igual que los otros animales. Y todos su hábitat como tal es dentro de unas canastillas a más o menos aproximadamente 1 metro de altura sobre el suelo, y donde caen todas sus heces sobre unas canales que finalmente son muy aprovechadas para abonos orgánicos. Estos también son para consumos. Tenemos la huerta de plantas medicinales. De aquí es donde se obtienen diferentes productos como la coca, como la limonaria, y pues de aquí también se generan productos para la venta como pomadas. ¿Cuál es la fuente de abastecimiento de agua? Un pozo profundo. Tiene sus debidos permisos ambientales, sus permisos de concesión de agua subterránea, y también tenemos un manantial que se conserva, que se tiene el mayor cuidado de no ser contaminado por ninguno de los procesos realizados en esta finca. Aquí tenemos nuestro deshidratador solar, muy sencillo de hacer, en donde se aprovecha toda esa energía solar. Se ponen aquí productos como la semilla de Jamaica y el pasto para servir como forraje. Y pues finalmente tenemos los productos nombrados anteriormente, que es la mermelada y las aromáticas. Esta es nuestra zona de compost o de compostaje, en donde tenemos 3 procesos diferentes de abono. Uno, tenemos la lumbricultura, que es la generación de humos por medio de un proceso de la descomposición de materia orgánica, y nuestra principal protagonista, que es la lombriz californiana roja. Ella hace todo su proceso de descomposición, en donde deposita gran cantidad de nutrientes a el abono final. Tenemos el abono orgánico líquido, que son producidos por medio de algunos componentes orgánicos, y también tenemos las larvas de la mosca. Aquí se hacen varios tipos de abonos líquidos en realidad, según sea la función para la que se requiera. Y tenemos el abono orgánico sólido, se podría decir que tiene como el mismo proceso que el abono orgánico humus, pero este es el bokashi o otros tipos de abono orgánicos. Todos tienen su mismo fin, solo que cambian los diferentes procesos para su generación. Tenemos el criadero de cuyes. Estos son depósitos de residuos orgánicos. Los cuyes son roedores que son útiles para el consumo dentro de la finca. Son alimentados igualmente por vegetales cultivados allí mismo, y pues su materia fecal también son aprovechadas como fuente de abono orgánico. Este es nuestro segundo biodigestor. Está alimentado igualmente por una marranera. Bueno, aquí realmente tenemos el establo y la marranera, el establo de las vacas. Todos los residuos que genera del establo son direccionados hacia el biodigestor. Este tiene un diámetro de 12 metros de largo por 1,20 de alto, y también es conducido por medio de una tubería en PVC de 6 pulgadas. Este sí se tiene en uso, va directamente a la cocina. Es un gas que no genera emisiones atmosféricas de alta contaminación. Es un gas que es aprovechado para la cocción de los alimentos en la cocina y para otros procesos que se necesitan dentro de la finca. Bueno, aproximadamente estos desechos orgánicos permanecen dentro del biodigestor por 35 a 40 días, y asimismo va generando gran cantidad de gas. Se tiene que llevar un control para medición de acumulación de gas para que no haya alguna fuga, alguna explosión.
Recordar que es un gas también que puede generar algunos daños, igual que el gas natural que usamos tradicionalmente en nuestros hogares. Bueno, aquí tenemos las pocetas de peces o la piscicultura. ¿Cuál es su entrada? Los peces, obviamente la semilla que se vaya a poner en este lugar para el cultivo, agua, la purina, y también ellos hacen el consumo de material vegetal. Finalmente es para el consumo humano, para los visitantes que tanto lo apetece. Encontramos la otra fuente importante de nuestra finca turística, que es alimentada por la energía solar. Aquí tenemos los paneles solares que tienen aproximadamente 400 centímetros cuadrados y su batería es de 12 voltios. Bueno, finalmente pues es aprovechada para 8 bombillos que se encuentran distribuidos por toda la finca. Son automáticos, como lo nombraba anteriormente, en ausencia de la luz. Se enciende en ausencia de la luz. Tenemos otra generación de energía a través de la energía mecánica producida por el agua, a través de la turbina de Pelton. Esta en el momento no se tiene en funcionamiento, pero se tiene en proyecto hacerle la mejora y ponerla a producir energía eléctrica. Aquí tenemos una laguna que es aprovechable para actividades de recreación. Tenemos el cultivo de cacao, en donde se tienen 3 semillas diferentes para la producción final del chocolate. Bueno, finalmente tenemos la conexión con la cocina, los baños. Aquí me hacen falta, lo mostraré en el otro plano, las cabañas y los puntos de fabricación de los diferentes productos. ¿Cuáles usan entradas? Pues los frutos, las verduras, los condimentos, los aceites, el biogás, y finalmente tiene como salida la gastronomía, agua residual, dióxido de carbono, nitrógeno y otros desechos orgánicos. Bajo la matriz de CONESA. Estos son sus criterios con los que vamos a realizar la matriz. Tenemos la calificación ambiental, que es la calificación final que obtenemos de la matriz. Tenemos la intensidad, la extensión, la sinergia, el efecto, la recuperación, el movimiento, la reversibilidad, la acumulación, la periodicidad y la persistencia. Entonces podemos acá apreciar la ecuación que vamos a utilizar. Y estos son el rango de valores de la evaluación ambiental. Entonces va según su calificación ambiental final, por una numeración que a continuación les voy a mostrar. El rango, dependiendo si es crítico, severo, moderado o irreversible. Ya luego de la evaluación se toman las diferentes medidas preventivas y correctivas. Entonces aquí tenemos cómo se hace la calificación en cada uno de los criterios. De acuerdo a esto, entonces vamos a desarrollar la matriz de impacto ambiental. Bueno, aquí tenemos el componente agua, componente suelo, componente aire, componente ruido y componente social. Las diferentes actividades. Entonces, para el agua, daré una explicación de los primeros componentes para no extendernos tanto. Bueno, tenemos la actividad de las cocinas de la finca. ¿Cuál es su aspecto? La generación de vertimientos que contaminan el agua. ¿Cuál es el impacto? La contaminación de aguas superficiales y también las subterráneas. Bueno, su resultado fue moderado. Bueno, prácticamente todos son moderados. Hay 2 que son irrelevantes.
Otra de las generación de impactos ambientales del agua sucede en los baños y las duchas. ¿Cuál es su aspecto? El agua contaminada con heces, fecales y jabones. ¿Y cuál es el impacto? La contaminación de aguas también superficiales y subterráneas. Bueno, aquí lo que principalmente se requiere es de un adecuado manejo de las aguas residuales de todas las redes sanitarias de la finca, mediante un tratamiento óptimo para el caudal generado y para la cantidad de carga orgánica contenida en estas aguas residuales. Asimismo, se hizo la evaluación para los otros diferentes componentes. Tenemos en suelo la operación de celda fotovoltaica, que es la generación de algunos residuos peligrosos. Tenemos en el aire, encontramos 3 procesos: el biodigestor, la energía eléctrica y el compostaje. Tenemos la generación de gas en el biodigestor, tenemos las emisiones de dióxido de carbono en la energía eléctrica, y tenemos el gas metano, óxido nitroso y dióxido de carbono en el compostaje. Las acciones irrelevantes fueron las del ruido, el proceso para la elaboración de miel de caña de azúcar, la generación de ruidos por motores, que genera finalmente un impacto en contaminación auditiva. Y la social. ¿Por qué? Porque tenemos la ejecución de proyectos autosostenibles, es la actividad, pero hay ausencia de empleo. Entonces, creería que sería más importante también hacer parte de la sociedad de esta región. Claro está que la finca no es un espacio en donde se requieren de gran cantidad de empleados o de personas, pero sí vale la pena darle la oportunidad a algunos de estudiantes que estén comprometidos con el medio ambiente y que estén de la mano con las diferentes, estén de acuerdo con los diferentes procesos que se realizan en este lugar. ¿Cuál es el impacto que tenemos aquí? Pues menos oportunidades laborales, realmente. Bueno, nuestra propuesta de mejoramiento, optimización para la finca cosmopolitana, que hay que tener en cuenta que es una finca autosostenible, de gran avance. Sí se tiene algunas recomendaciones que serían buenas implementar para seguir contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. Y es exactamente hacia el uso de los paneles solares para otros puntos específicamente de la finca, como son las cocinas, como son el kiosco, como son las cabañas, porque aquí también se encuentran cabañas, y para los puntos de fabricación, porque el uso pues hasta el momento ha sido solamente para 8 bombillos que iluminan la finca, pero sería bueno reemplazar la energía hidroeléctrica, serían los pasivos de la finca. Entonces, pues ese dinero que se está implementando pues directamente para este servicio podría ser utilizado para otros procesos, al igual que esta energía solar tiene grandes beneficios. Por lo menos ya se los comentaré a continuación. Estas son algunas de sus ventajas. Entonces, genera, pues, como les nombraba anteriormente, la independencia de los servicios públicos, no sufren de cortes de luz indeseados, se tiene todo la acumulación mediante las baterías y puede ser usado a cualquier momento. Las energías renovables no producen emisiones de dióxido de carbono. Son productos prácticamente inagotables, pues la luz solar la tenemos todos los días. No requiere un mantenimiento, realmente son materiales expuestos al medio, en que son materiales diseñados para estar a la intemperie, digámoslo así, y se recupera la inversión en pocos años. ¿Por qué? Porque
ya los costos no superan el pago de energía anual de la finca como tal. Su vida útil es superior a los 30 años. En 30 años se puede hacer un gran ahorro de esta energía que hoy se está utilizando, la energía hidroeléctrica, pues como tal del servicio. Su inversor es opcional, es un convertidor de tensión continua en corriente alterna de 220 voltios a 380, entonces tiene una gran potencia, bueno, dependiendo la cantidad de celdas fotovoltaicas. Su banco de baterías es opcional, es un sistema de acumulación energético con gran capacidad, también depende de cuál vamos a instalar. Y bueno, el modelo que hemos escogido para el panel, tanto para uso de la cocina y de puntos de fabricación de los productos, es el siguiente modelo que tenemos acá. El tipo de celda tiene unas medidas de 156 por 156 milímetros de cada celdita fotovoltaica. Es en vidrio de alta transmisión, bajo en hierro, es un vidrio templado, por lo cual pues genera un uso de, una vida útil larga. Bueno, estas son otras características como tal. El costo primordialmente del primer panel sería de 1.490.000. ¿Cuál es la idea? Bueno, aquí se genera una potencia mayor a 10.025 vatios horas al día, y su voltaje es de 110 y 60 Hz. Las salidas es de 210 voltios y su salida es de 210 voltios. Bueno, primordialmente lo que se desea es no solamente instalar un panel más, sino instalar por lo menos 2 a 3 paneles. Este es el plano de la propuesta de mejora. Entonces, en este momento se tienen los paneles solares aquí instalados al pie, instalados al lado de la rueda de Pelton, que es otro tipo de energía hídrica que no tiene ningún daño ambiental. En este momento pues no se tiene en uso, pero sí se va a volver a implementar, como le dije anteriormente. La idea cuál es, hacer la instalación en este lugar que queda entre la cocina, los baños, el kiosco de reuniones, el trapiche. Toda esta zona se está haciendo uso de energía eléctrica, toda esta zona, e igualmente acá en las cabañas. Entonces esa es la idea inicial, pero la idea sería que, o sea, el fin sería que se pudiera implementar en otros lugares. Y aquí tenemos ya nuestro registro fotográfico. Este es el trapiche, tenemos el trapiche, las calderas, tenemos la cultivación de algunas plantas medicinales o para el uso de la cocina. Aquí tenemos nuestra marranera que alimenta el biodigestor, ese es el que no se tiene un uso hasta el momento, y estos son los de 12 metros que son los que se están usando en el momento, los que están generando. Así se realiza la producción de larva de mosca doméstica. Aquí solamente estas larvitas están 3 días, como lo explicaba, para luego ser consumidas por estas aves y por los patos. Aquí tenemos el galpón de patos, las pocetas de patos. Aquí tenemos el criadero de patos, tenemos las conejeras, tenemos el deshidratador solar, muy fácil de hacer. Tenemos el criadero de cuis o cuyes, la zona de deposición de material orgánico, abonos líquidos, se tienen varios tipos de abonos.
Este es nuestro panel solar que está en este momento. Bueno, la idea también es poder, es una sugerencia, poder hacer movimiento de estos paneles para una captación energética durante todo el día. Tenemos nuestra rueda de Pelton, conversión de energía mecánica a energía eléctrica, y finalmente estos son los cultivos de cacao.